Voy a iniciar la grabación. Si alguien se sale de la grabación, vuelve e ingresa, que creo que me parecía que había un conflicto de conexión, pero entonces todos me escuchan bien. ¿Es claro el audio? Sí, Profe. profesor, yo lo escucho Sí, se escucha perfectamente. muy bien. Ok, listo. Entonces vamos a empezar con esta conferencia. Voy a agradecer. Si escuchan un ruido, es que las personas están solicitando ingreso, entonces ya han ido ingresando de manera paulatina al evento. Tenemos 32 personas conectadas. Agradecerles a las personas que aceptaron esta invitación. Para el Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social, para la red de profesores de ética, es muy importante tener estos espacios de conversación alrededor de la ética profesional. Entonces, para sin más preámbulo, les voy a presentar al profesor Guillermo Alfonso Maldonado Sierra. El profesor Maldonado es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Colombia, es especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, tiene una maestría en Protección Social de la Universidad Santo Tomás de la sede de Bogotá y ha ejercido la profesión por más de 12 años, tanto en entidades del sector público como del sector privado. Y cuenta con un amplio número de publicaciones. Próximamente estará lanzando su libro, que hace parte de las reflexiones que nos comparte hoy, hace parte de ese trabajo investigativo que lleva realizando y que son muy oportunas en estos momentos donde pensar las responsabilidades de los profesionales y la importancia que tiene la ética profesional en nuestro contexto es de la mayor importancia. Entonces, sin más preámbulos, profesor, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. ¿Ahí me escuchan perfectamente? Sí, señor. Bueno, muchas gracias, profesor Víctor, por la invitación a estos conversatorios. Quiero también hacerle un reconocimiento público al instituto por la gestión que realiza a favor de la ética. Estas reflexiones son importantes para el entorno nacional, para rescatar la ética. Siempre será un imperativo hacerlo, y más en estos momentos de crisis por las que estamos atravesando. Quiero también agradecer a cada uno de los asistentes que se han tomado el tiempo de inscribirse, de acompañarme en esta charla, y espero pues, que esta reflexión sea de su total agrado. Aquí lo que me propongo básicamente es identificar relaciones o puntos de encuentro entre la constitución política de nuestro país y la ética profesional. No pretendo presentarles un discurso moralizante, no pretendo decirles qué es lo ético y qué no es lo ético. Creo que eso le incumbe a cada profesión es la que determina cuáles son esos parámetros de su quehacer laboral. Yo lo que quiero aquí es simplemente identificar esos puntos de encuentro partiendo de una discusión de vieja data que existe entre lo que es moral y lo que es derecho. Entonces quiero empezar con una frase de tal vez uno de los filósofos más importantes de nuestra historia, una frase en torno a esa relación que existe entre ética y derecho. Immanuel Kant, filósofo alemán, decía que un hombre es culpable ante la ley cuando viola los derechos de otro, mientras que en la ética es culpable solo por pensar hacerlo. Esto nos muestra esa relación ineludible que existe entre la ética y el derecho. Aunque frente a esta relación no es que haya un punto, digamos, no está cerrada la discusión. Para algunos ética y derecho son dos asuntos distintos, para algunos otros se complementan, para algunos otros se interrelacionan. Para lo que incumbe a esta charla y para mi caso particular, considero que son dos conceptos que están llamados a relacionarse. Y tanto es así que la ética kantiana en específico tiene una influencia muy importante en el mundo del derecho. Lo vemos plasmado a diario, específicamente en los imperativos categóricos que plantea Immanuel Kant, que más o menos decían así como que obra de tal forma que tu conducta sea una regla universal, que todos puedan cumplir. Nosotros los abogados estamos llenos y vemos a diario mandatos o imperativos categóricos, que parten también de otro concepto que Immanuel Kant desarrolló, y que es la dignidad humana, que no es más que esa autonomía que tiene la persona de tomar decisiones, de ser un sujeto moral, un sujeto libre para tomar decisiones.
Y esto nos lleva a reflexionar desde el punto de vista de la ética profesional, que uno de los retos más importantes de esta disciplina es cómo logramos que ese sujeto moral, ese sujeto libre, tome decisiones ajustadas a la ética profesional. Ese es uno de los retos gigantes que tenemos todos los que estudiamos estos temas, pero bueno, no es mi objetivo específico, como les planteaba, sino que mi objetivo es buscar e identificar relaciones entre constitución política y ética profesional. Y no lo voy a hacer desde un plano o desde un punto de vista filosófico. Uno filosóficamente podría identificar muchos puntos de encuentro, inclusive desde el preámbulo en la Constitución, donde se establece que el Estado colombiano busca garantizar la convivencia, la justicia, la igualdad, la libertad. Desde el punto de vista de esos valores, nosotros podríamos establecer diálogos entre ética profesional y derecho. Inclusive el artículo 1 de la Constitución dice que Colombia es un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana. Esto quiere decir también que hay una relación importante entre ética y derecho, y uno a partir de la dignidad humana podría estructurar muchísimos discursos relacionados entre ética y profesional y derecho. Lo que yo me propongo en esta charla es plantear la discusión y la relación entre constitución política y ética profesional a partir de un derecho fundamental, una libertad, uno de los derechos de primera generación que surgió a partir de las primeras revoluciones burguesas, de las libertades civiles, los derechos de abstención que surgieron ahí, las libertades básicas, y quiero enfocarlo en una libertad específica como es la libertad de escogencia o de profesión de oficio, libertad de escogencia de profesión de oficio. Ese es uno de los derechos o las libertades que venía dentro de ese catálogo establecido en las primeras constituciones burguesas. Son deberes de abstención, son deberes en los que el Estado debe respetar esa libertad y garantizar en este caso a la persona su derecho, su libertad a escoger una profesión u oficio. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar su proyecto de vida y pueda también en últimas expresar lo que es la dignidad humana. En virtud de esa autonomía que se desprende de la dignidad humana, pues escoger la profesión con la cual puede desarrollar su proyecto de vida. Quiero hacerlo a partir de esta libertad porque es donde nosotros observamos que el Estado colombiano se reserva el derecho a inspeccionar y a vigilar las profesiones en Colombia. Y a partir de ese deber, derecho deber, en este estado, en el caso del Estado es un deber inspeccionar y vigilar las profesiones, es a partir de esta premisa que el Estado desarrolla una institucionalidad, un andamiaje bajo el cual inspecciona y vigila, y en este caso sanciona al profesional que no cumple con los preceptos éticos o deontológicos de su respectiva profesión. Es un mecanismo de control que el Estado ha concebido para eso, para que el profesional que viola los preceptos éticos de su profesión pueda tener una sanción, o sea, que la ética trascienda el discurso filosófico y tenga una eficacia. En este caso, la eficacia se establece a través de una sanción. Profe Guillermo, Cuénteme. los profes quieren ver la diapositiva. No sé si todos alcanzan a ver la presentación de Guillermo o quieren que la coloque en pantalla completa. Es que hay una información en el chat. No sé si todos pueden ver la presentación que tiene el profe. Yo creo que para aprovechar precisamente la presentación sí debería quedar en pantalla completa. El profe la puede colocar en pantalla completa como si la estuviese visualizando, profe, para que todos puedan ver la presentación. Sí, dame un momento y voy a intentar hacerlo. Gracias, profe, y gracias a las personas que están muy atentas acá en el chat. ¿Ahí me pueden ver? No, profe, todavía no. Compartir No, una vez. todavía no se ve. Igual de todas formas vamos a enviar esta presentación junto con la certificación a sus correos, pero igual los participantes quieren ver la presentación. Igual la vamos a compartir, la vamos a enviar y luego le vamos a invitar a leer el libro del profesor. Muchas gracias.
Bueno, estoy intentando aquí de nuevo compartir, pero no. A ver. Ahí me pueden ver. Ahí pueden ver la diapositiva. Sí, señor. Sí, ¿Sí? ahora sí. Sí, muy Ah, ok. amable. Listo. Bueno, entonces una vez hecha esa introducción que les planteo y este esquema que pretendo abordar, quiero desarrollar estos objetivos básicos en esta charla. El primero es reflexionar acerca de la pertinencia y la necesidad de la ética profesional en el medio nacional. El segundo es, como les decía, identificar cuál es la relación histórica existente entre ética profesional y constitución política. Y el último objetivo es referenciar los principales desarrollos jurisprudenciales elaborados por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional relacionados con el derecho a la libertad de escogencia y de profesión u oficio. Necesariamente para hablar de ética tenemos que hablar de su contrapuesto, de su antónimo, en este caso, la corrupción. Y la corrupción que padecemos a diario en el país nos lleva necesariamente a hablar de ética y quiero rápidamente revisar unas cifras con ustedes. Resulta que según Transparencia Internacional, un estudio que hizo en el año 2019, donde establece a cada país una puntuación de 0 a 100, donde 0 es el país más corrupto y 100 es el país menos corrupto, Colombia obtiene un puntaje de 37 versus 43 puntos, que es el promedio de la región de las Américas. Estamos por debajo del porcentaje de la percepción de corrupción en América Latina. Entonces, esto de una parte nos muestra la gravedad o la dimensión del fenómeno de la corrupción en Colombia. Y ya, digamos, especificando un poco más las causas de esta corrupción, quiero compartirles un estudio que elaboró una ONG, una iniciativa llamada Monitor Ciudadano de la Corrupción. Ellos hicieron un estudio de 327 noticias entre el año 2016 y julio de 2018. Y lo que lograron establecer, de acuerdo a este estudio, es que el 73% de los casos de corrupción en Colombia son o están relacionados con la corrupción administrativa, o sea, pública. El 9% es corrupción privada, el 7% es corrupción judicial, el 7% es corrupción política y el 2% es captura del Estado. Entonces vemos que la corrupción administrativa, es decir, el manejo de los fondos y las potestades públicas por parte de los funcionarios públicos, es el que tiene más peso en estos indicadores de corrupción. Ahora bien, veamos dónde se concentra la corrupción en Colombia. Lamentablemente se concentra donde están centrados los mayores o la mayor cantidad de recursos. Recordemos que de acuerdo al Sistema General de Participaciones en Colombia, el SGP, la mayor cantidad de recursos se destina a educación, infraestructura, vivienda, saneamiento básico y salud. Y es precisamente en el sector de educación donde se concentra el 16% de la corrupción en Colombia, el 15% en infraestructura y transporte, el 11% en servicios públicos, el 12% en la función pública y el 14% en salud. Desde el punto de vista de la geografía, el 34% de los hechos de corrupción están en la región Caribe de Colombia, el 32% en el Centro Oriente, 13% Pacífica, 11% Occidente. Veamos entonces, vemos ahí que la región Caribe tiene un indicador preocupante ahí frente a la corrupción. ¿Cuánto dinero hubo en juego? En salud, 3.2 billones de pesos, minas y energía, 8.5 billones, educación, 550.000 millones, infraestructura, 4.4 billones. Todo esto sumado da un total de 17.9 billones de pesos comprometidos en actos de corrupción. ¿Y esos actos de corrupción qué están poniendo en juego? La vulneración o la garantía de un derecho. El 59% de estos actos de corrupción vulneran derechos sociales, económicos y culturales. El 39% de derechos fundamentales civiles y políticos y el 2% derechos colectivos y del medio ambiente. Ahora bien, ¿quiénes son los actores de la corrupción? El informe dice que el 39% son servidores públicos.
el 30% son autoridades electas por votación popular, 16% miembros del sector privado. Vemos que la corrupción privada también está adquiriendo unas connotaciones, unas dimensiones preocupantes. 7.9% miembros del tercer sector, 4% miembros de la fuerza pública. Entonces, ¿cuál es la reflexión que nos surge aquí? Que estos actores que intervienen en la corrupción necesariamente, o en la mayoría de los casos, son profesionales. Son profesionales que en algún momento han violentado, han quebrantado esa ética profesional que caracteriza a la profesión. Muchas veces son profesionales formados en las mejores universidades del país o del extranjero, y eso lo lleva a uno a cuestionarse de esta situación. ¿Qué es lo que mueve, qué es lo que conlleva a un profesional de esta clase a incurrir en actos de corrupción? ¿Por qué quebranta la ética profesional? Entonces, esta reflexión quiero abordarla desde el punto de vista de lo que debe ser una profesión, para qué está concebida una profesión, cuál es la función social que cumple una profesión en una sociedad, generalmente. Y bueno, digamos que profesión, en cuanto a lo que es una profesión y la función social que desarrolla una profesión, se ha dicho muchísimo. Por ejemplo, Adam Smith decía que las profesiones son, digamos, son formas de especializarse en una labor específica en un entorno de división racional del trabajo, en una economía. Por ejemplo, Calvino decía que la profesión está ligada al trabajo y el trabajo está ligado a la salvación. Ortega y Gasset decía, para diferenciar a las profesiones de las demás ocupaciones u oficios, que la profesión es algo que involucra un aspecto intelectual, que, digamos, caracteriza a la persona y hace difícil reemplazarla, mientras que una ocupación o oficio es algo técnico, es algo que se aprende con la práctica y es más fácil de reemplazar. Max Weber planteaba que una profesión es algo que le permite a una persona en sociedad obtener un ingreso para su subsistencia. Herbert Spencer decía que las profesiones en últimas lo que buscan es conservar a la especie humana. Durkheim decía que las profesiones lo que son es una forma de evolución social avanzada, que supera incluso la consanguinidad, supera a la nacionalidad. Y lo que busca es regular esos instintos básicos que tienen las personas para obtener o garantizar su subsistencia. La profesión de alguna forma ordena socialmente esos instintos. Pero para esta charla quiero traer una definición, me parece muy completa, que es la de la socióloga española Adela Cortina. Adela Cortina plantea que una profesión es una actividad social cooperativa, cuya meta interna consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico e indispensable para su supervivencia como sociedad humana, para lo cual se precisa el concurso de la comunidad de profesionales que como tales se identifican ante la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Que las profesiones no se ejercen de manera individual. Generalmente hay un grupo de personas que se reúnen, se capacitan y son conscientes de que hay que ofrecer a la sociedad un bien específico. Y ese bien específico es lo que les da legitimidad frente a las demás personas. En el caso de los médicos, pues ese bien específico esencial es la vida, garantizar la vida, la salud de la gente. Eso es lo que le da legitimidad a una profesión en una sociedad. Por eso es tan grave cuando un profesional falla, digamos, quebranta la ética profesional, porque cuando lo hace, empieza a perder legitimidad a la profesión. Y digamos que un ejemplo clásico y lamentable es el de la profesión de abogado. Con dolor, debo decirlo, como abogado, que somos una profesión que cada vez carece, o sí, carece de esa ética en muchos casos y encuentra desprestigio en la sociedad. La gente lamentablemente tiende a generalizar y pues por la falla de uno o dos personas ya generaliza y dice el gremio de abogados es corrupto, el gremio de abogados no sirve. Pero eso es grave, eso es para que mencionemos lo que implica que un profesional falle y ponga en tela de juicio ese bien que se ofrece a la sociedad. ¿Y esto por qué sucede? Porque muchas veces el profesional lamentablemente en nuestro medio actúa por el incentivo.
busca el reconocimiento, busca el prestigio, busca el dinero. O sea, no quiero decir que esto no sea importante. Digamos que todos necesitamos obtener esos ingresos para responder por nuestras obligaciones y sobrevivir. Pero cuando este bien se pone en juego, o cuando la persona, digamos, pone esa situación por encima de sus valores, es cuando tiende a quebrantar la ética. Entonces, por eso digo que cuando una persona hace las cosas bien, el prestigio, la ética y el dinero, pues llegan, eso llega. Pero no debe ser lo esencial. Lo esencial es que el profesional siempre tenga presente que su profesión ofrece un bien específico para la sociedad. Y para ofrecer ese bien, el profesional debe partir de otro concepto, y es la vocación. La vocación es lo que le permite al profesional entender y saber que tiene unas aptitudes y unas actitudes para ofrecer ese servicio, prepararse mejor y ofrecer el servicio que se ofrece o que le dispensa a la sociedad de la mejor manera posible. Eso es lo que hace a un profesional excelente y un profesional, en teoría, ético. Bueno, el tema de las profesiones, digamos que en la Edad Media se desarrolló bajo el concepto de las profesiones liberales. Las profesiones liberales se diferencian de las demás ocupaciones, oficios, en varios aspectos. El primero de ellos es que tienen una ocupación técnica, es decir, tienen un conocimiento técnico especializado, que, bueno, desde el siglo XI en adelante es un conocimiento que se adquiere en las universidades. Recordemos que en el siglo XI, siglo XII es donde empiezan a surgir las primeras universidades en Europa y donde los profesionales empiezan a adquirir esos conocimientos y adquirir un título que los licencie, que los faculte para ejercer una profesión. Entonces, ese es el primer rasgo. Los profesionales liberales tienen un conocimiento técnico que no conocen todos los demás. El segundo aspecto es que un profesional debe buscar resolver un problema personal que le plantea al cliente. Debe poner a disposición de su cliente todos sus conocimientos para que solucione su problema, y cuando no conoce o no sabe qué hacer con ese problema, su deber es orientarlo hacia el profesional que sí puede que sepa qué hacer con su problema. De allí nace una institución muy importante hasta nuestros días, que es el secreto profesional, que no es más que eso. A nosotros como profesionales se nos confían muchos secretos, muchas situaciones que no podemos divulgarlas y tienen una garantía constitucional precisamente para eso, para que nosotros logremos optar por la mejor solución que nos plantea el cliente. El tercer aspecto que diferencia las profesiones liberales de las demás ocupaciones es la independencia. Se supone que un profesional debe tener la autonomía profesional, es decir, no debe tener presiones ni económicas, ni sociales, ni políticas para ejercer su profesión. Debe contar con toda la autonomía para dar su criterio y ayudarle al cliente a resolver su problema. El cuarto aspecto que caracteriza a las profesiones liberales en el mundo es que tienen una organización corporativa. Desde la Edad Media, inclusive desde el Imperio Romano, se habla de los colegia. En la Edad Media vemos que habían gremios, guildas, cofradías, que no eran más que grupos de comerciantes, de artesanos, de profesionales que, digamos, propendían por un objetivo común y la protección frente a unos riesgos específicos. Y esas instituciones vamos a ver que perduran hasta nuestros días. Son medievales, pero digamos que cuando llega todo este tema de las revoluciones burguesas y el Estado moderno, se logran sobreponer a ese rechazo que generaron en un principio, y hasta nuestros días vemos que tienen una importancia enorme. Otro aspecto que diferencia las profesiones de las ocupaciones es la responsabilidad. El profesional se supone que debe ser consciente que sus actos generan, digamos, unos efectos en su cliente, unos efectos en la sociedad, y que el profesional, como les decía en un principio, debe contar con esa vocación, debe ser consciente de que cuenta con esas actitudes, esas aptitudes para ofrecer el mejor servicio a su cliente y prepararse día a día para ofrecer el servicio de la mejor manera.
Otro aspecto que diferencia las profesiones liberales de las demás ocupaciones es la deontología. La deontología es, digamos, es esa ética especial del deber ser, digamos, que le impone unos parámetros éticos al profesional de lo que debe ser su ejercicio profesional. Con esto no quiero decir que las demás ocupaciones u oficios no haya ética. Claro que sí la hay, pero es más relacionada con una ética del trabajo. Es una ética que necesariamente nos lleva siempre a pensar que debemos hacer las cosas bien, porque hacer las cosas bien tiene una recompensa, un reconocimiento moral y pues también económico. Pero la deontología va mucho más allá. Las profesiones liberales generalmente establecen para sí mismas unos preceptos éticos para tener en cuenta y aplicar al momento de llevar a cabo o de ejercer su profesión. Y el último aspecto que quiero referenciar aquí, que diferencia las profesiones de las ocupaciones, es la relación especial con la clientela. A los profesionales de la Edad Media no les interesaba mucho salir y promocionar sus servicios. Se debían a un grupo muy reducido de personas y era un tema más sujeto al honor, al reconocimiento social. No había una necesidad, un ánimo de lucro, sino que esto, digamos, darle la solución correcta al cliente era un tema de prestigio. Ganaban prestigio en la sociedad. De ahí que la palabra honor dé lugar a otra palabra hoy en día muy usada, que es la de honorarios. No había unas tarifas específicas, sino que el pago era sometido al honor, pero más que el honor y el dinero era el prestigio que el profesional tenía en la sociedad. Bien. Quiero enfocarme en dos características que les mencioné, que son la deontología y la organización profesional colectiva. En cuanto a la deontología, pues como todos bien sabemos aquí, el primero en hablar de ella se dice que Jeremy Bentham, un filósofo inglés muy importante, que aparte de sentar las reglas del utilitarismo, que lo que nos dice básicamente es que lo bueno es lo que produce felicidad, también se le atribuye el hablar de la deontología, lo que es la ética profesional. Y la ética profesional o la deontología podemos definirla como esos deberes mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad. Y no quiere decir esto que se pretenda conseguir la perfección técnica, que somos humanos, los humanos fallamos, sino que en ese acto profesional haya una licitud moral del trabajo realizado. Esto es que esté conforme a la ética. La ética no necesariamente es perfección, sino licitud moral. ¿Y qué busca la deontología? Pues adecuar la conducta profesional a las expectativas sociales. La sociedad espera muchísimo más de un profesional, de una persona que se ha capacitado, que se ha preparado para servir a la sociedad, que la persona que usualmente ejerce una ocupación o un oficio. Entonces, por eso la deontología lo que hace es adecuar esa conducta profesional a las expectativas que tiene la gente frente a una profesión. Y por supuesto, la deontología opera como un puente entre lo ético y lo jurídico. Es decir, pone esos valores o los plasma en códigos de conducta profesional. Son catálogos de, digamos, situaciones o valores que el profesional debe seguir en sus actos y que generalmente tienen sanciones cuando se incumplen tales preceptos. Bueno, ese era el primer punto. El segundo punto es la organización corporativa, que en el mundo generalmente se lleva a cabo o se concreta a través de los colegios profesionales. No quiero decir que sea esta la única forma de organización corporativa de los profesionales. Vemos que en el mundo hay sindicatos, asociaciones, hay muchas formas de representación profesional, pero los colegios profesionales siguen siendo una forma de organización corporativa específica que caracteriza a las profesiones. ¿Por qué? Porque en el mundo o en muchos países se les atribuye, se les da como facultad básica reconocer los títulos y de acceso a la profesión. Tienen la representatividad total o parcial de los profesionales.
existe un sistema de colegiatura obligatoria, es decir, que es obligatorio pertenecer a su organización para ejercer una profesión. Y esos colegios generalmente gozan de una autonomía administrativa y tienen una capacidad para autorregular la profesión, es decir, para definir esos parámetros éticos y definir procedimientos sancionatorios cuando se incumplen estos parámetros. Los colegios profesionales generalmente expiden tarjeta profesional a sus miembros que los habilitan para ejercer su profesión. Como les decía, expiden un código deontológico y disciplinario que es obligatorio. Ofrecen servicios de formación profesional continuada a sus miembros, brindan asesoría e información jurídica en diversos temas, y desde luego no hay que perder de vista que también tienen una labor de defensa de los intereses del gremio, digamos, luchar por la mejora de las condiciones salariales, prestacionales. De hecho, en estos tiempos vemos, es recurrente ver al Colegio Profesional de Médicos, al Colegio Médico de Colombia, exigiendo al gobierno mejores garantías laborales para sus trabajadores, que se les suministren elementos de protección. Ellos tienen esa función también, la defensa de los intereses del gremio y el bienestar de sus profesionales colegiados. Bien. Vamos a mirar un poco de historia de los colegios profesionales. Como les decía, pues si uno mira en sentido remoto, hay que remontarse prácticamente al Imperio Romano, a los colegios romanos, en la Edad Media, a los gremios, a las guildas, a las cofradías. Pero cuando acontece, digamos, los fenómenos de las revoluciones burguesas en el siglo XVIII, siglo XVIII, uno de los catálogos, uno de los derechos principales de esas revoluciones que se plasmaron en las constituciones fueron las libertades. Y como les decía al principio, una de esas libertades importantes fue la libertad de escogencia de profesión u oficio. Entonces, cuando vienen estos catálogos de derechos, de libertades, pues el esquema de los colegios profesionales vino a ser incompatible con estas libertades, porque el cuestionamiento era más o menos como, ¿cómo así que tengo que pertenecer a un gremio o a un colegio para ejercer una profesión, si yo soy libre? Por estos cuestionamientos es que los colegios profesionales se prohíben temporalmente en las legislaciones de Francia, de España, de Inglaterra, en la época de las revoluciones burguesas. Solamente en el siglo XIX es que vienen a superar esa oposición que se desarrolló durante las revoluciones burguesas y empiezan a adquirir las funciones que tienen hoy en día. Y ya en el plano nacional y constitucional, la primera constitución que consagró la libertad de escogencia de profesión oficio fue la Constitución Provincial de Cundinamarca de 1811, que fue prácticamente la que siguió, o la primera constitución que se expidió después del Acta de Independencia del 20 de julio. Y en esa constitución se garantiza esa libertad, pero también se establece que el Estado tiene la obligación y se reserva el derecho de vigilar las profesiones que pueden tener alguna afectación o que pueden ser de peligro. Y esto también lo vemos ratificado después. Como todos bien sabemos, Colombia tiene una historia constitucional muy, muy densa. Se cuentan 10 constituciones nacionales y 61 constituciones provinciales. Entonces, en la Constitución Política de la Nueva Granada también se hablaba de este derecho, de garantizar la libertad de escogencia y profesión, pero a la vez estableciendo el deber del Estado de inspeccionar y vigilar las profesiones. Ahí es donde están los primeros antecedentes en Colombia de este derecho. Pero es en la Constitución Política de 1886 donde este derecho, digamos, se consagra de una forma determinante, y es donde se habla de una profesión específica, digamos, para exigir títulos de idoneidad. El artículo 44 de esa Constitución decía: toda persona podrá abrazar cualquier oficio u ocupación honesta sin necesidad de pertenecer a gremio de maestros o doctores. Las autoridades inspeccionarán las industrias y profesiones en lo relativo a la moralidad, la seguridad y la salubridad públicas. La ley podrá exigir títulos e idoneidad para el ejercicio de las profesiones médicas y de sus auxiliares. Entonces, aquí vemos que, de un lado, se establece la libertad de escogencia de profesión u oficio, que el Estado se garantiza el derecho, o se reserva el derecho de inspeccionar las profesiones, y establece por primera vez en nuestra historia constitucional
la exigencia de títulos de idoneidad, en este caso para las profesiones médicas y sus auxiliares. La profesión médica fue la primera en nuestra historia constitucional a la cual se le exigió títulos de idoneidad para ejercerla. Las profesiones médicas y sus auxiliares, ahí se cuenta la enfermería, se cuenta la odontología, digamos, la optometría, todas las que se desprendían en ese momento de las profesiones médicas. Pero bueno, como sabemos, la Constitución Política del 86 duró más de 100 años vigente. De hecho, fue la Constitución que más tiempo nos gobernó en nuestra historia constitucional, 105 años, y tuvo muchas modificaciones. Pero pues para estos efectos, digamos, en cuanto a lo que concierne la libertad de escogencia de profesión o oficio, el Acto Legislativo 01 de 1918 hizo extensiva esa exigencia de títulos a los abogados. O sea, aparte de los médicos, los abogados también le van a acreditar al Estado títulos de idoneidad para ejercer la profesión. El Acto Legislativo 02 de 1931 hizo extensiva este esquema de restricciones también para los ingenieros en sus distintos ramos, hasta llegar al Acto Legislativo 01 de 1936, que fue la gran reforma social que hubo durante esa Constitución. El artículo 15 de ese Acto Legislativo decía: toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley puede exigir títulos de idoneidad y reglamentar el ejercicio de las profesiones. Es decir, lo dejó general. Le dio al legislador toda la potestad para establecer cuándo se le exige títulos de idoneidad a una profesión y cuándo no. O sea, es decir, cuándo sería de libre ejercicio. Y vuelve y se reserva el derecho a inspeccionar. Dice, las autoridades inspeccionarán las profesiones y oficios en lo relativo a la moralidad, seguridad y salubridad pública. Y es durante la vigencia de la Constitución del 86 que se empiezan a reglamentar las profesiones en Colombia, es decir, cuando el legislador empieza a reconocerlas, a exigir títulos de idoneidad y a crear todo ese andamiaje, toda esa estructura que les permite colegiarse y aparte de eso establecer criterios de deontología, parámetros o códigos éticos con entidades encargadas de investigar y sancionar las conductas violatorias a estos códigos de ética profesional. Es así que la primera profesión en Colombia en ser reglamentada por el legislador, el decreto 595 de 1905, fue la medicina. Desde ese año empiezan a expedirse una serie de reglamentaciones. En el caso de la medicina, empiezan a crear unas juntas, unas juntas regionales, unas juntas nacionales encargadas de verificar los títulos profesionales de medicina y de las demás profesiones auxiliares o afines a la medicina. Empieza a expedir certificaciones o tarjetas para autorizar a esos profesionales a ejercer su profesión y también empiezan a establecerse los primeros parámetros para cancelar esas tarjetas o esas habilitaciones cuando los profesionales hacen mal uso de ellas. Eran unas atribuciones muy, digamos, ambiguas, muy extensas para cancelar esas tarjetas cuando había mal ejercicio de la profesión. Luego siguió la abogacía, decreto 1165 de 1905, la ley 68 de 1928, fueron los primeros antecedentes de reglamentación de la profesión de la abogacía en Colombia. Profesión que siempre estuvo, digamos, vigilada por la rama judicial. El profesional en derecho lo que hacía era exigir su tarjeta profesional ante el tribunal o ante el juzgado competente, y ese juzgado lo que hacía era habilitar, expedir esa certificación que habilitaba, y también habían unas posibilidades, unas facultades sancionatorias. Pero la abogacía como tal siempre es una profesión que se ha caracterizado por estar en inspección y vigilancia de las autoridades adscritas o vinculadas a la rama judicial, no, digamos, a la rama ejecutiva del poder público. La tercera profesión en ser reglamentada en Colombia fue la ingeniería. La ley 94 de 1937 reglamenta todo lo que es la exigencia de títulos de idoneidad para la ingeniería y crea el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, CONIA, inclusive hasta la fecha vigente, como entidad encargada de certificar a ese profesional y de sancionarlo cuando incurre en violaciones a la ética profesional. Y es a partir del Acto Legislativo 01 de 1936 que se empiezan a reglamentar una serie de profesiones en Colombia, al punto que
en vigencia la Constitución del 86 se han reglamentado, se han reconocido más de 50 profesiones. Aquí les traigo a colación, por ejemplo, contador público, con el decreto 2373 del 56, que creó la Junta Central de Contadores, hoy vigente hasta la fecha. Los economistas también cuentan con su consejo profesional, creado a partir de la ley 41 del 69, el periodismo también se reglamentó, decreto 317 del 63, el trabajo social, ley 53 de 1977, con su respectivo consejo profesional de trabajo social, los bibliotecólogos, administradores de empresas, en fin, aquí, son muchísimas profesiones, aquí solo traigo algunas para referenciar eso, que durante la vigencia de la Constitución Política del 86 es que se empiezan a reglamentar la mayoría de profesiones que actualmente se encuentran reconocidas por la ley y que tienen un sistema de inspección, vigilancia y control de la ética profesional. Bueno, otro aspecto que me propuse abordar aquí fue los desarrollos jurisprudenciales que se han generado en torno a la libertad de escogencia de profesión u oficio. Recordemos que en vigencia la Constitución del 86, quien ejercía el control de constitucionalidad, es decir, la facultad de verificar la constitucionalidad de las leyes que estuvieran ajustadas a la Constitución, fue la Corte Suprema de Justicia. Fue la Corte Suprema de Justicia a partir de 1910. La Constitución del 86, curiosamente, suprime el control de constitucionalidad. Las constituciones de 1853, de 1858 y la del 63, la del liberalismo radical, contemplaban un control de constitucionalidad en cabeza de la Corte Suprema. La Constitución del 86, como bien sabemos, una constitución de corte conservador, confesional. Esa constitución, digamos, suprime el control de constitucionalidad y solamente hasta 1910, con un acto legislativo promovido por el entonces Partido Republicano, es que vuelve el control de constitucionalidad en cabeza de la Corte Suprema de Justicia. Este control de constitucionalidad ejercido por la Corte Suprema ha sido muy cuestionado por muchos constitucionalistas, básicamente porque era un control muy complaciente con el Poder Ejecutivo, era un control muy tímido, era un control que no estaba a la vanguardia de los cambios constitucionales que se venían, digamos, construyendo desde la Segunda Guerra Mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial, países como España, Italia, Alemania, ya estaban hablando de neoconstitucionalismo, ya estaban hablando de la eficacia de los derechos fundamentales, ya estaban hablando del activismo de los tribunales constitucionales. La Corte Suprema de Justicia fue renuente a estos nuevos avances del constitucionalismo, pero con ser de ello, para efectos de esta exposición, pues rescaté algunos pronunciamientos que la Corte Suprema hizo durante la época en que ejerció control de constitucionalidad en relación con la libertad de escogencia de profesión o oficio. Por ejemplo, en la sentencia del 18 de febrero del 38, el magistrado ponente Pedro Gómez ya hablaba de la necesidad de intervención del Estado en la reglamentación de las profesiones para velar por la defensa colectiva. Él le da una connotación colectiva a la inspección y vigilancia de las profesiones. Otra sentencia del 18 de noviembre del 69, el magistrado ponente Hernán Toro ya hablaba de los títulos académicos. Decía que la obtención de título académico conforme a la ley es un derecho perfecto y una vocación definida al ejercicio profesional respectivo. Y a las autoridades administrativas les corresponde inspeccionar y vigilar las profesiones. Entonces ya empezamos a hablar de que los títulos académicos son un derecho adquirido. Es un derecho adquirido que ni el legislador ni el Estado pueden desconocer. Y otro pronunciamiento importante es que la libertad de escoger profesión u oficio no solo comporta el derecho a que se reconozca y reglamente por ley su ejercicio, sino además el deber de los profesionales, de los particulares, de capacitarse para ejercerla y desempeñarla cabalmente. Esta sentencia fue expedida por el magistrado ponente Manuel Gaona, por cierto, magistrado inmolado en los hechos del Palacio de Justicia en 1985. De hecho, aquí les traigo una foto de ese antiguo palacio. Y arriba verán la foto del primer Palacio de Justicia que se construyó en Bogotá. Estos dos monumentos tienen una coincidencia trágica, que es los dos terminaron incinerados por hechos violentos. El primero por cuenta del Bogotazo, el 9 de abril del 48,
y el segundo, como les decía, por cuenta de la toma del Palacio de Justicia en 1985. Entonces, algo de historia para comentarles en este tema del control de constitucionalidad. También decía la Corte Suprema diferenciaba entre lo que era una profesión, lo que es una profesión y entre lo que es una ocupación y un oficio. Decía que las profesiones tienen como fundamento la clasificación clásica, en virtud de la cual es profesión todo aquello que para su ejercicio requiera de estudios intelectuales, científicos o humanistas, mientras se entendía por oficio aquella tarea que bien podía ser aprendida en la práctica y perfeccionada con la experiencia, para lo cual en general lo determinante era el don natural o innato y no el conocimiento. De esto, ¿qué puede uno concluir? Que las únicas que eran sujeto de reconocimiento por parte del Estado eran las profesiones. Las ocupaciones y oficios no tenían por qué ser objeto de reglamentación por parte del Estado, según lo entendía en ese entonces la Corte Suprema de Justicia. Bien, y todo esto para aterrizar ya en la Constitución Política de 1991. La Constitución del 91, si uno observa, prácticamente lo que hizo fue transcribir, en cuanto a libertad de escogencia de profesión o oficio se refiere, transcribió el artículo 36 de la Constitución Española del 78. En este caso, en el artículo 26 de la Constitución del 91, lo que dice es lo siguiente: toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Entonces, veamos que aquí ya empezamos a evidenciar las primeras claves, los primeros cambios con relación a la Constitución del 86, y es que no se puede reglamentar cualquier profesión. O sea, esa potestad discrecional que tenía el Congreso, amplia, la Constitución del 86, se va reduciendo en este caso a un concepto, y es el riesgo social. Lo que puede ser objeto de reglamentación, de inspección y vigilancia en este caso, son aquellas profesiones que impliquen un riesgo social, mientras que las que no tengan ese riesgo social, pues se entenderán que son de libre ejercicio. El segundo aspecto importante que trajo esta Constitución Política es el siguiente: las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de estos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarle funciones públicas y establecer los debidos controles. Este aspecto tampoco lo traía la Constitución del 86. Es decir, delegarle a colegios, en este caso entidades de iniciativa privada conformadas por profesionales, establecer la posibilidad de delegarles funciones públicas relacionadas con el ejercicio de la profesión, en aspectos tales como el registro, digamos, sí, básicamente es el registro o la sanción de los actos contrarios a la ética profesional. Uno así lo puede evidenciar en las actas de discusión de la Asamblea Nacional Legislativa. Lo que se planteaba en ese entonces era que los colegios profesionales pudieran ser delegatarios de esas funciones públicas, como sucede en muchos lugares del mundo y como les referenciaba al inicio de esta exposición. De hecho, si uno analiza el caso de la medicina, se volvió recurrente a partir de la Ley 1164 de 2007, que es la Ley de Talento Humano en Salud, que el Estado, a través del Ministerio de Salud, delegue la función pública a los colegios profesionales de la salud, específicamente en el registro, en la inscripción de los profesionales, por ejemplo, en la expedición de los permisos temporales a los extranjeros que vienen a ejercer aquí la profesión respectiva. Se delegan estas funciones en colegios profesionales. Vemos el colegio médico el colegio de médicos, está el colegio de odontólogos, está el colegio de enfermeras. Todo este sistema de los colegios profesionales es muy recurrente en las áreas de la salud, y esto a partir de la Ley 1164 de 2007. Esto sin perjuicio de que pueda extenderse a otras profesiones. Recordemos que el Acto Legislativo 02 de 2015 le permite, en este caso a los abogados, organizarse también en un colegio profesional para que les sean asignadas estas funciones públicas.
algo que de por sí puede ser complejo. Mientras tanto, será la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la que ejerza esa inspección y vigilancia de la profesión de abogado. Bien, aquí les comparto algunas pautas hermenéuticas, algunos desarrollos que la Corte Constitucional de Colombia, ya a partir de la Constitución del 91, como Tribunal Constitucional especializado en control constitucional en Colombia, ya con nuevos desarrollos jurisprudenciales hermenéuticos, digamos, acordes con la evolución internacional en materia de constitución. Digamos que la Corte ha desarrollado bastantes pautas en relación con el derecho de libertad de escogencia de profesión oficio. Aquí les quiero compartir algunas para que veamos la trascendencia de este derecho y, digamos, lo depurado que constitucionalmente se encuentra. Está bastante delimitado lo que comprende este derecho en todas sus facetas. Quiero traerles el primer pronunciamiento que se hizo en la sentencia C-606 de 1992, donde establece que cualquier actividad que se clasifique como profesional y las ocupaciones, artes o oficios que exijan formación académica o impliquen riesgo social pueden ser objeto de inspección y vigilancia estatal. Ya esto está más acorde con el artículo 26 de la nueva Constitución. Otro aspecto lo encontramos en la sentencia C61996, donde dice que la potestad de regulación que tiene el legislador para reglamentar el ejercicio de una profesión u oficio implica una restricción a este derecho, que encuentra su razón de ser en la protección de los derechos de terceros y en la tutela del interés general. Facultad que no es absoluta, sino que debe responder a parámetros que la justifiquen y a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Aquí es donde vemos nuevamente cómo la Constitución, y en este caso la jurisprudencia también, limitan esa potestad que tiene el Congreso de la República para reglamentar una profesión. Esto dice aquí que, bueno, aparte del riesgo social que debe tener la profesión, debe obedecer a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, ahí se reduce esa discrecionalidad, esa amplia potestad que tenía el legislador. Otro aspecto también lo vemos en la sentencia C788 del 2009, donde dice que la libertad de escogencia de profesión o oficio es uno de los estandartes de la dignidad de la persona, ya que le permite diseñar en forma autónoma su proyecto de vida, en una de las facetas más importantes de la condición humana. También la sentencia C756 del 2008 dice que del artículo 26 de la Constitución se desprenden dos derechos. El primero es el derecho a elegir profesión u oficio, y el segundo es el derecho a ejercer la profesión u oficio. Y es en el derecho a ejercer donde están las restricciones y la vigilancia y el control estatal. Otra pauta la encontramos en lo que debe ser un riesgo social. Riesgo social no puede ser cualquier cosa, sino que la Corte dice que el riesgo social debe cumplir unas condiciones. El riesgo social debe ser de una magnitud que pueda afectar el interés de la colectividad, debe ser claro y que se presente por razones irresistibles, es decir, cuando su ejercicio excesivo no se concilia con la necesidad de convivir. Y el tercer elemento es que sea susceptible de control o de disminución con formación académica específica. Es decir, no exigir formación porque sí, sino porque la formación académica tiene que apuntarles a eso, a que se disminuya el riesgo social. De hecho, les traigo a colación un ejemplo. En la Constitución, durante la Constitución del 86, hubo un fenómeno en los años 80, 70, 80, 90, que se empiezan a regular una serie de profesiones que cuando son confrontadas por la Corte Constitucional, vienen a decir, es que esta profesión no tiene ningún riesgo social. Caso concreto, el de las secretarias. Las secretarias, por ley, tenían creado una junta, unos escalafones, un sistema de tarjeta profesional, y la Corte viene a decir, digamos, el ejercicio profesional de una secretaria, pues, no representa un riesgo social. También se reguló en ese momento la profesión de camarógrafo, se reglamentó la profesión de agente de viajes. Profesiones que la Corte en últimas dijo, esto no representa un riesgo social, debería ser de libre ejercicio porque no es exigir títulos académicos porque sí, sino porque de verdad le apunten a disminuir los riesgos sociales que pueden representar ciertas profesiones, no todas. En fin, otra pauta hermenéutica de la Corte Constitucional tiene que ver con la reserva de ley de la definición de las facultades de inspección, vigilancia y control de las profesiones, así como la expedición de códigos de ética profesional y la definición de las faltas, sanciones y procedimientos para su imposición. Era muy recurrente en la Constitución del 86
que los mismos consejos o inclusive el mismo gobierno expidiera los códigos de ética y las sanciones y procedimientos para su imposición. Ya con la Constitución del 91 dijo, no, aquí hay reserva de ley, solo el Congreso de la República puede expedir códigos de ética, obviamente en concurso con los profesionales, y puede definir las faltas y sanciones y procedimientos para su imposición. Hay muchísimas pautas hermenéuticas, aquí solo les traigo algunas, pero como les decía el profesor Víctor, la idea es lanzar muy pronto un libro relacionado con estos modelos de inspección, vigilancia y control de las profesiones en Colombia, y de dónde surgen los colegios, los consejos y los tribunales de ética. Entonces, básicamente es esto. Las conclusiones que quiero presentarles son las siguientes. Bueno, que existe una relación entre ética profesional y constitución política. Esta relación es posible analizarla desde muchas perspectivas. Como les decía, en un plano filosófico se pueden elaborar muchos discursos a partir de la dignidad humana, la libertad, la justicia, pero una perspectiva que quería presentarles aquí es que se puede dar una relación entre ética profesional y constitución política a partir del derecho a la libertad de escogencia y de profesión de oficio, y los desarrollos que la Corte ha elaborado al respecto. Porque es aquí donde vemos que, como les decía en un principio, el Estado le otorga eficacia a esos mandatos deontológicos, para que no se queden solo en el discurso, sino que de verdad tengan sanciones cuando se incumplen. ¿Esto a través de qué? De las funciones de inspección, vigilancia y control depositadas en los colegios profesionales, los tribunales de ética y los colegios profesionales para aquellas profesiones reglamentadas por la ley que implican un riesgo social. Pues precisamente en el periódico El Tiempo veía que el Tribunal Nacional de Ética Médica publicó un informe de la gestión del 2015 al 2019, de todos los fallos que expidió durante ese lapso. Registró más de 535 sentencias, de las cuales 235 eran sancionatorias. Entonces, vemos ahí que los tribunales de ética tienen una función muy importante en cuanto al riesgo social se refiere. Tienen toda una lógica que tiene un sustento constitucional muy claro, como ya lo vimos. Y la última conclusión, como les decía, que es esta perspectiva le dota de eficacia a los preceptos deontológicos de cada profesión regulada por el legislador colombiano cuando estos son quebrantados por el profesional involucrado a través de la imposición de sanciones ético-disciplinarias. Eso es todo, profesor Víctor. Entonces, me gustaría escucharlos. Profe Guillermo, muchas gracias por este espacio de conversación, por ese recorrido que hace el profesor Guillermo, apelando a su formación de abogado, casi de historiador, profe, en la forma como nos presenta cómo ha sido el desarrollo de las profesiones en el mundo desde la Edad Media, ¿cierto? El profesor hacía énfasis que un profesional es aquel que profesa, es decir, viendo las primeras profesiones en la Edad Media, el sacerdocio, la medicina, eran profesiones que tenían un alto valor social, y el profesor nos presenta rápidamente un desarrollo histórico y se centra fundamentalmente en lo que ha sido el desarrollo de las profesiones y su relación con los oficios en nuestro contexto normativo. Para nosotros es muy importante, para los profesionales que están ahí, tener este tipo de conocimientos, porque la práctica de una profesión ha devenido en nuestro ordenamiento político como un asunto de la mayor importancia y de las implicaciones normativas que tiene el ejercicio de la práctica profesional en una disciplina específica. Entonces, profe, agradecerle. Hay unas preguntas en el chat que me gustaría compartírselas, pero fundamentalmente, digamos, como para ir organizando el debate, el profesor hace un recorrido sobre cómo ha sido la incidencia de las profesiones y cómo ha sido su marco normativo, apela a partir de la Constitución del año 91 en Colombia a unos elementos y sentencias de la Corte sobre lo deontológico, sobre qué es una profesión, sobre el ámbito y cómo el Estado fue delegando funciones públicas en las corporaciones, en las organizaciones, para velar, hacer inspección de vigilancia a las profesiones. Entonces, y el otro es el de la ética profesional, que es un ámbito de la formación de los profesionales fundamentales para el obrar responsable. De ahí voy a leerle, profe, la pregunta que dice el profe, que nos hace el profe en el chat, Nilson Javier. No sé si el profe Nilson la quiere hacer o quiere que la lea, profe.
Entonces, le voy a leer la pregunta del profesor Nilsson. Dice, ¿cómo lograr que el sujeto ético logre desarrollar actitudes para aplicar su profesión en un marco de conocimientos y prácticas socialmente responsables? Bueno, como les planteaba en la exposición, hay dos aspectos que para mí son claves: vocación y excelencia. La vocación y la excelencia son las que llevan al profesional digamos, a cumplir con esa expectativa social que la gente tiene respecto a una profesión. Pero como decía el maestro Carlos Gaviria, la ética no es algo que se profesa solamente, no es algo que se dice, la ética es algo que se muestra. Entonces, la invitación que hace Carlos Gaviria es esa: nosotros debemos ser profesionales, no solo que profesemos la ética, sino que también, digamos, la mostremos, que impregnemos a los demás de esa ética, que los demás quieran ser ese modelo, que quieran ser como nosotros en nuestros entornos de trabajo, nuestras universidades. Es algo que se debe demostrar. Yo creo que cuando se demuestra la ética y cuando hay vocación, cuando hay excelencia, cuando hay conciencia de ese bien social que se ofrece a la gente, es que tenemos profesionales idóneos y éticos. Profe, muchas gracias. Hay una pregunta de Luisa María Valencia. No sé si Luisa nos quiere hacer de viva voz la pregunta o la leo por acá por el chat. Entonces la voy a leer. La pregunta dice, ¿cómo podemos lograr conductas orientadas a los principios éticos y valores en nuestros estudiantes para que no caigan en la lamentable problemática de malas prácticas profesionales? Bueno, ya, digamos que el tema de los estudiantes ya se sale un poco de lo que es la ética profesional, pero volviendo al maestro Carlos Gaviria, cuando le planteaban unas preguntas muy similares, decía que el deber de todo profesor, bueno, no es imponer un modelo de conducta ética, sino, como lo hacía Sócrates a través de la mayéutica, tratar de inducir a sus estudiantes ese amor por el conocimiento, digamos, a dar en esos puntos neurálgicos que le permitan al estudiante amar el conocimiento y prepararse para ser digamos, un buen ciudadano, un buen profesional. Pienso que es eso. Listo, profe. En ese sentido, digamos, para los profesores, el sistema de educación universitario, digamos, los programas académicos en las distintas áreas de conocimiento desarrollan espacios de ética profesional o utilizan otras denominaciones. De ahí la importancia de como profesores de ética, es decir, no todos los profesores vienen del campo de la filosofía, digamos, de las humanidades. Existe una enorme responsabilidad de los profesores que trabajan en los programas académicos en ética profesional para fortalecer habilidades y competencias para el ejercicio responsable de una profesión. De ahí que el profesor nos hace, digamos, una contextualización sobre cuáles son las implicaciones o cómo se ha ido entendiendo en el orden normativo lo que es la práctica de una profesión. Es decir, cuando ya el estudiante, en este caso, ya le han otorgado un título, tiene una carrera, va a ejercer una profesión y cuáles son esas actitudes, esa reglamentación que hay en el ejercicio de una profesión. Entonces, no sé de los participantes quienes quieran hacerle una pregunta, un saludo al profesor, de las personas que están acá, están dándole las gracias, profe, si su merced puede revisar el chat. Hay unas personas que están muy agradecidas por estos espacios de conversación en relación a la ética profesional. De los participantes, ¿quién quisiera hacer una pregunta distinta a las que están en el chat? Liz. Pido la palabra. Siga, profe. Mi nombre es Luxel Isidro. Yo soy educadora de ética de la básica y media en la institución educativa José María Córdoba, Río Negro, Antioquia. Es más que todo como una inquietud. Nosotros, los profesores de ética, tenemos, mejor dicho, nadamos contra la corriente. Y uno en el colegio, como decía ahora el conferencista muy afinado, uno debe dar ese ejemplo, porque el ejemplo es el que arrastra, de ser personas íntegras, de ser personas honestas, pero resulta que en el espacio que rodea a nuestros estudiantes, y lo vivo muy a diario,
los valores se han trastocado. Y entonces el muchacho lo que aprende de la sociedad es que el vivo vive del bobo, porque así lo expresa. Entonces, como la inquietud mía es cómo hacer o cómo llegar a introyectar, valga la palabra, introyectar esos valores para preparar a unos muchachos para que cuando sean profesionales éticos y manejen la ética y se aparten de la corrupción. Es muy difícil, de verdad que me parece muy difícil, pero hoy nos han dado, yo le agradezco mucho al conferencista, nos han dado unos puntos muy importantes para uno tener en cuenta, pero es mi inquietud y mi reflexión frente a eso, frente a que la sociedad hoy en día, desafortunadamente, el valor más importante es el del utilitarismo o el del relativismo moral, ¿sí? Sobre todo lo del relativismo moral. Quería como expresar esa reflexión y ese pensamiento mío. Muchas gracias. Gracias, maestra, profe. Bueno, yo creo que uno de los grandes retos de la ética profesional es ese. Si volvemos a Kant, Kant parte de que somos sujetos morales, sujetos libres para tomar decisiones, somos autónomos. Y uno de los retos de la ética profesional es ese, cómo cambiar esas conductas hacia modelos éticos. Eso es lo que nos convoca a muchos aquí, a estos temas. Y lamentablemente hay una crisis de valores, sí, hay que reconocerlo, pero bueno, yo solo les mostré una faceta de lo que hace el Estado. O sea, pueden haber muchas formas de cambiar esas conductas, de moldearlas, pero el Estado generalmente persuade, generalmente induce, promociona la ética, pero también hay un componente sancionatorio. Ese componente sancionatorio es el que traté de ilustrarles acá, cuando les hablaba de los códigos de ética, las sanciones que se imponen por sus incumplimientos, digamos, como una forma también de disuadir a los profesionales a que no incurran en prácticas antiéticas. Entonces, hay muchas formas y creo que ese es el reto de los que abordamos temas de ética, cómo modelar las conductas éticas hacia modelos, digamos, más idóneos a nivel profesional. Listo, profe. Entonces, no sé si hay otro participante que nos quiera hacer un comentario, una observación, una pregunta para el profe Guillermo. Listo, entonces, frente a la exposición del profe, es importante que en últimas la formación del carácter ético de los ciudadanos pues pasa por diferentes ámbitos, la escuela, la universidad, la empresa y la práctica profesional son ambientes de exposición en el que en tanto sean saludables pueden favorecer a prácticas responsables en el ejercicio de una profesión, y de ahí la importancia de tener estos espacios de conversación con profesionales, con personas que podamos conversar, porque sí existe un consenso social en que es importante para construir una democracia mucho más justa, comprometida con los valores sociales, avanzar en la formación ética de los ciudadanos. Entonces, de ahí la importancia de conversar, de avanzar en esta enorme responsabilidad que tienen los profesores o los profesionales ocupados en los temas de la ética. Entonces, de ahí la importancia de este espacio. Entonces, no sé, profe, si quiere cerrar con algunas palabras ya para y agradecerle este espacio, profe. Igual están invitados. Yo, como la mayoría de ustedes, dejó autorizado enviarle la información. Les enviaré la información una vez esté listo el libro del profe. Igual el profe va a estar en un conversatorio sobre el libro ya en extenso en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación. El profe nos va a acompañar, vamos a poder mirar un poco el libro, ustedes van a poder acercarse a esta temática ya en profundidad. Entonces, profe, unas palabras. No, pues yo de verdad estoy muy agradecido con el instituto, como les decía, por esa labor que hacen frente a la ética. Estoy muy agradecido por la invitación que me hacen y pues por la publicación que se viene del libro.
Obviamente este tema da para muchas discusiones y en el libro trato de referenciar algunas. Entonces sí, todos invitados a ese conversatorio y agradecer a cada uno de los asistentes que se tomaron el tiempo para escribirse, para estar acá acompañándonos en esta charla. Siempre reflexionar sobre la ética es algo que nos compete a todos, es algo imperativo, es algo necesario para la construcción de una democracia más justa, más equitativa. Entonces, yo los invito a eso y también los felicito por su interés. Muchas gracias a todos. Entonces, con esas palabras, darle las gracias a los participantes. Hay muchas personas nos han acompañado sistemáticamente en nuestro ciclo de conferencias. Los certificados, ahí se colocó el link para que ustedes puedan organizar sus datos y estaremos en el transcurso de la semana enviándole el certificado de asistencia en este evento. Si por alguna razón no les llega el certificado, por favor nos escriben al correo recordándonos un poco, pero nosotros estamos, una vez finaliza el evento, enviando de manera progresiva en la medida del tiempo a la persona que envía las certificaciones para que ustedes tengan el certificado y que puedan, digamos, como seguirnos acompañando en nuestro ciclo de conferencias. Profe Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. Seguramente vendrán otros espacios de conversación. Nos vamos a encontrar en el Congreso de Ética. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos y que tengan una feliz noche. Bueno, feliz noche para todos. Muchos saludos. Igualmente. Guille, saludos, muchas gracias. Ay, tengo